Acompáñame a orar un momento por el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te agradecemos. Gracias por los que estamos aquí este domingo. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, como seguramente lo has estado haciendo, Señor, durante la semana. Gracias porque hemos podido ver tu mano en muchas necesidades, en muchas circunstancias difíciles. Es para nosotros, Padre, de gran aliento, de gran ánimo, poder ver, Señor, que tú continúas haciendo tu obra en nosotros. Y eso es a lo que tú te has comprometido a ti mismo, Señor, de darle seguimiento a la obra que tú mismo iniciaste, a la buena obra que tú iniciaste en nuestros corazones. No fuimos nosotros, fuiste tú quien nos puso bajo la convicción de pecado, en necesidad de un gran Salvador. Nos abriste los ojos y nos diste libertad de la cautividad del pecado y hemos conocido a Cristo. Y confiamos que tú nos vas a cuidar, que tú nos vas a guardar hasta que completes tu obra en nosotros. Mientras tanto, pedimos tu asistencia, tu socorro, tu auxilio, especialmente para este pasaje, Señor. Este pasaje es un pasaje difícil. Ayúdanos a encontrar a Cristo en este pasaje, Señor. Y habla por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Vámonos directo a Génesis capítulo 34. Abre tu Biblia en el capítulo 34. Y este es uno de los pasajes que yo creo que cualquier pastor quiere evitar. Después de 33, ¿qué sigue? El 34, ¿verdad? Quisiéramos que no apareciera el capítulo 34, pero aquí está el capítulo 34. Y hay que predicarlo. Es una de las bendiciones que contamos nosotros en Comunidad Gracia Redentora, de poder predicar expositivamente la palabra de Dios. No podemos escoger simplemente los pasajes que nos agraden a nuestros oídos, a nuestros corazones. También tenemos que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí está un pasaje difícil, pero pedimos la asistencia de Dios, como acabamos de orar, que podamos encontrar a Cristo en el pasaje. Síganme con su vista, hermanos. Por ahí hay una diapositiva. Ya se está anunciando ahí arriba. Y dice así el capítulo 34. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar las hijas de la tierra. Cuando vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió de donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo a oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe de hacerse. Pero Hamor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que me la den por mujer. Enlácese con nosotros en matrimonios, denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten, comercien
y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem, el padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante tus ojos, les daré lo que me pidan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan. Pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos. Si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones, entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan, no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos marcharemos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces, Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros. Déjenlos, pues, morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotras a sus hijas por mujeres, démosles las nuestras hijas, pero solo con esta condición consentirán ellos morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consistamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían de la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando estaban con más olor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos los pequeños, a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? El título está por allí en pantalla, y es impresionante, hermanos, es impresionante, de veras que es impresionante cómo el capítulo anterior termina con Jacob erigiendo un altar para adorar a Dios. Así termina el capítulo 33, para enseguida entrar en un capítulo que está completamente depravado, completamente distorsionado. No sé si te diste cuenta que en este capítulo 34 no se menciona a Dios. No hay ni una sola mención de Dios en el capítulo. Es interesante, para empezar. No hay ninguna mención de Dios en este capítulo. Pero conectémonos con la semana pasada para meternos en el contexto de lo que está sucediendo.
La semana pasada hablamos, el hermano Weston estuvo predicando acerca de que por fin Jacob, después de 20 años, se reencuentra con su hermano Esaú. Y después de esa exitosa reconciliación, Esaú le ofrece a Jacob decirle: te acompaño con toda mi gente, regresemos a Isaac con Berseba con nuestro padre Isaac. Pero él prefirió ir a su propio paso porque llevaba su campamento, sus pequeños, sus animales, y era entendible, ¿no?, que él quería ir a su paso. Se separan, Esaú regresa a su lugar y Jacob se va a Sucot. Y en Sucot él edifica allí una cabaña o una casa y se quedó un tiempo a vivir en ese lugar. Después levanta su campamento de nuevo y se traslada a Siquem, donde puso de nuevo su campamento, pero esta vez ya no edificó una casa, sino compró un terreno. Compró un terreno en Siquem porque yo creo que tenía planes eventuales para habitar, cambiar su residencia ahí por un tiempo y habitar en ese lugar. Durante la estadía entre Sucot y Siquem han pasado ya varios años. Han pasado ya varios años, algunos creen que han pasado de 7 a 8 años ya, desde que ya salió de Padam Aram, y tiene 8 años todavía él pensando o planeando regresar a Berseba con su padre. No está claro la razón por qué Jacob no se dirige a Betel, el lugar donde Dios se le manifestó por primera vez. Está raro que nos haya dirigido allí, y tampoco no está muy claro por qué no regresa con Isaac, con su padre. Porque este viaje de regreso con sus padres solamente le hubiera tomado unos días. Sin embargo, él no va. Y nos encontramos ahora con un Jacob que está acampando en la ciudad de Siquem. Ahí estamos. Entonces, solamente voy a compartir 3 cosas de esta narración. La primera es: Siquem viola a Dina. La segunda es: Hamor, padre de Siquem, propone una alianza con Jacob. Y la última es el engaño y la venganza de los hijos de Jacob. Entremos al primer punto. Siquem deshonra a Dina. Eso lo puedes encontrar de los versículos del 1 al 7 que ya leímos. Dina, que nace en Padam Aram, tiene aproximadamente, los historiadores dicen que aproximadamente es un adolescente que cuenta con 14 o 16 años de edad. Ha transcurrido un buen tiempo entonces. Jacob no ha regresado a Berseba con su padre Isaac y ya sus hijos empiezan a crecer. Dina era una adolescente entre los 14 y 16 años. Y dice que aconteció que un día ella salió para visitar las hijas de la tierra de Siquem, de esta ciudad. Y Siquem, hijo de Hamor, príncipe de esa región, la ve, la observa, la toma, se la lleva, se acuesta con ella, la violenta y la deshonra. Siquem sometió a la fuerza a Dina y la deshonró, pero es interesante que el pasaje diga que Siquem se enamoró de ella. Después de haber cometido este acto de vileza, dice que él se enamoró de Dina, amó a la joven y le habló tiernamente. Está raro eso. Siquem hizo todo al revés. Era primero hablar tiernamente a la jovencita, era enamorar primeramente a la jovencita, unirse en matrimonio con ella para que puedan tener el encuentro sexual entre ellos. Está distorsionado todo lo que él hizo. No está claro tampoco, el pasaje no habla acerca de que en esta charla que tuvo Siquem con Dina, él pudo expresarle su arrepentimiento, él pudo expresarle el resentimiento, ¿verdad? Por haberla tomado de esa manera.
Pero la Biblia dice que él se enamoró de ella y le habló tiernamente. Yo creo que tú te imagines esta escena a la jovencita Dina de entre 14 y 16 años, inmadura, estaba arruinada ya, pensando en lo sucedido, escuchando a Siquem después de haber cometido ese acto de vileza, que Siquem se siente que su alma quedó apegada al alma de Dina, diciéndole, quiero unirme contigo en matrimonio. Yo no me imagino esa escena. Se la lleva a su casa, la secuestra, se la lleva a su casa prácticamente y le dice a su padre, Hamor, príncipe de ese lugar, le dice, consígueme a esta muchacha por mujer. Y la costumbre de la época en ese entonces es que los padres fueran los intermediarios cuando hubiese enlace entre sus hijos, o sus padres eran intermediarios. Y eso era normal. Pero cuando él dice, consígueme esta muchacha por mujer, no se sabe tampoco si Siquem le dice a Hamor, su padre, ¿sabes qué? Cometí esto y tengo la responsabilidad de reparar el daño. No se sabe. Lo único que sabe es que le está dando a su padre o le está asignando a su padre el rol que le toca como intermediario para poder casarse con esa muchacha. Porque esa era la costumbre de la época. Y para situarnos un poquito más en contexto, Siquem es una ciudad pagana. Es una ciudad pagana e idólatra. Es una ciudad que es moralmente desenfrenada. A lo mejor cuando tú escuchas la narración de este pasaje te darás cuenta que tanto para Hamor o para Siquem, para ellos era completamente normal que hubiera pasado esto. Porque en esta ciudad de Siquem, la promiscuidad sexual se practicaba, era común. Y cualquier mujer joven, soltera, no acompañada, podía ser tomada. Podía ser tomada a la fuerza y después reparar el daño si así fuese el caso. Se consideraba esto como una conquista, ¿no?, para los jóvenes. Entonces, por eso a lo mejor el pasaje es muy sobrio y no explica muy bien, pero eso es lo que sucede en Siquem. Es una ciudad pagana, idólatra, moralmente desenfrenada, donde se practica la promiscuidad sexual entre los jóvenes. Lo que está interesante es que cuando sucede esto, Jacob, que había puesto su campamento enfrente de la ciudad, él estaba situado enfrente de la ciudad, y Jacob escuchó, y cuando escuchó, guardó silencio. ¿Cómo se enteró Jacob? Te preguntas, ¿cómo es que Jacob se da cuenta que su hija ha sido deshonrada? Es posible que los mismos jóvenes hayan pues llevado la noticia de un lugar a otro. Es posible que se estuvieron pasando el chisme de un lugar a otro, porque Jacob está enfrente de la ciudad donde está el negocio, donde está la gente transitando. Y eso es lo que está haciendo Jacob. Él está haciendo negocio en ese lugar. Y no sabemos cómo se enteró, pero a lo mejor es posible que haya escuchado él mismo a los jóvenes hablar diciendo, ¿sabes lo que le ocurrió a esa niña cristiana? ¿Sabes lo que le ocurrió en ese campamento? Esa muchacha Dina que es cristiana, ¿saben qué le ocurrió? Y es posible que Jacob haya escuchado. No digo que haya sido de esta manera, pero es posible. Lo que está tremendo es que Jacob guardó silencio, hermano. Cuando se enteró, guardó silencio. No sé si la noticia lo cimbró, lo dejó en shock, pero si algunos de nosotros, padres de familia, van a darte la noticia diciéndote esta noticia tan terrible, yo creo que para los padres era de agarrar la pistola, cortar cartucho y bajarte de la cruz y buscar a ese hombre, ¿no? Es posible que
Algunos podrían reaccionar de esa manera. Jacob fue sembrado por la noticia, guardó silencio. Una de las causas por qué guardó silencio es porque tenía que ser tratado con sus hijos, con los varones, no con las mujeres. Y sus hijos se encontraban dándole alimento a los rebaños, y muchas veces los rebaños tendrían que llevarse a lejanos lugares, y quizás no estaban tan cercanos como para que Jacob fuera a buscarlos. Tuvo que esperar que ellos regresaran. Y con el propósito de platicar con ellos y tomar decisiones en la familia patriarcal. Y cuando escuchan los hijos de Jacob las noticias de parte de su padre, él mismo se las da a conocer. Los hijos de Jacob dice que se pusieron bien tristes. Se irritaron en gran manera porque Siquem había cometido una terrible ofensa, dice el versículo 7, en contra de la decencia de su hermana y en honor de la familia patriarcal Israel. Esto no se hace, dijeron. Esto es una cosa, está mal, esto no se hace. Han cometido una vileza en Israel, en la familia patriarcal. Pero quiero que nos detengamos ahí y tú te preguntes, hermano, preguntémonos, ¿qué está haciendo Dina? ¿Qué está haciendo Dina visitando a los jóvenes de la ciudad? Pregúntate eso. ¿Qué está haciendo ella ahí? Dice que ella salió a visitar las hijas de la tierra. Y esta palabra de visitar es una palabra que implica el socializar con alguien, el tener una relación con alguien. Entonces, ella salió a socializar con las jovencitas de la ciudad, que es normal, es lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? Eso es lo que hacen los jóvenes. Pero no sabemos en realidad hacia dónde o qué lugar o con quién iba. No sé, a lo mejor puedes echar a volar tu imaginación y puedes decir, no, pues iba una tardeada. A lo mejor iba una tardeada, ¿no? O a lo mejor fue una comparsa. O a lo mejor fue como me dijeron cuando llegué aquí a Oaxaca, no entendí esa palabra. Alguien me dijo, hermano, lo invito a zocalear. ¿A qué? A zocalear. Y le digo, ¿qué es eso? Al centro histórico. Vamos al centro histórico, al Zócalo. A lo mejor ella fue a zocalear. Lo sabemos. El texto no dice. Pero preguntémonos también lo siguiente. ¿Qué no se dio cuenta Jacob? El tipo de ciudad, el peligro que representaba Siquem, la ciudad de Siquem para su hija adolescente. Y si fue así, si él se dio cuenta, ¿por qué no le asignó a alguien de acompañante y les advirtió y les dijo, hey, cuídense? Así como nuestros hijos nos piden permiso, ¿no?, para ir a ciertos lugares, ¿verdad? Si van acompañados, si van con alguien adulto, ¿verdad? Simplemente tengan cuidado, manténme informado, tu ubicación, dónde estás, con quién estás. Tampoco vamos a decir que tienen que estar encerrados porque no debe de ser así. Pero Jacob, ¿que no se dio cuenta él del tipo de ciudad y el peligro que representaba Siquem para Dina? Dina entonces sale, no se sabe si era la primera vez o si era varias veces. Pero lo que sí sucedió es que Dina comenzó a ser deseada entre los jóvenes y terminó siendo violada por uno de los juniors de esa ciudad. Terminó siendo violada por uno de los juniors de Siquem. Y lo que podemos sacar aplicar de lo que está sucediendo allí de una manera práctica, sacar la lección práctica de esta parte de la narración, podemos decir que establecerse en Siquem, vivir en Siquem,
entre los cananeos, fereceos, heveos y todos esos feos, fue una mala decisión. Fue una mala decisión. 2. Lo que podemos sacar de allí también es preguntar a los que somos padres aquí o reflexionar en lo siguiente. No debemos permitir que nuestros hijos se expongan innecesariamente a los peligros. Ese es otro ejemplo que podemos sacar práctico de esto. No debemos permitir que nuestros hijos se expongan innecesariamente a los peligros. Porque, ¿quién fue el culpable, hermanos, de lo que le sucedió a Dina? Seguramente va a haber dos bandos, ¿no? ¿Quién fue el culpable? ¿Jacob? ¿Dina? Siquem. ¿Quién sería? Hay una responsabilidad allí compartida entre Jacob y Dina. No podemos decir que Jacob tiene completamente la culpa. Tiene parte, igual que Dina. Este pasaje, esta parte de la narración, no está enseñando que no debemos relacionarnos con los no creyentes. No está enseñando este pasaje. El punto más bien aquí es, ¿cuál es el propósito para socializar con los no creyentes? Esa sería la pregunta a hacer. ¿Cuál es el propósito de relacionarme o socializar con las personas que no son creyentes? Segunda de Corintios 6, 14, 15 dice que tienen de relación las tinieblas con la luz, ¿verdad? ¿Qué relación hay? Vamos por allá para leerlo. Segunda de Corintios 6, 14 al 16 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Tiene que hablar acerca de la unión matrimonial. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? El pasaje no está enseñando que no nos debemos juntar con personas que no son creyentes, sino analizar el propósito por el cual voy a socializar con los no creyentes. Porque también en Mateo 5 habla de que ustedes son la luz. Ustedes son la luz. Mateo 5, 14 y 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo, verdad, van a ver la luz de Cristo los no creyentes si nosotros no socializamos con ellos? Entonces, este pasaje no está enseñando que no nos debemos relacionar con los no creyentes, sino preguntarnos nosotros mismos qué objetivo, qué propósito hay para relacionarme a ir con los no creyentes. Y este pasaje también nos hace, esta parte de este pasaje nos recuerda a nosotros que hay personas, hermanos. Hay personas que han pasado por esta terrible experiencia, una experiencia que deja heridas traumáticas y dolorosas, tanto para el agresor como la persona agredida o la víctima. En ocasiones, muchas veces, entre la familia, hay muchos casos de este tipo, no sale a la superficie. Se trata mejor de guardar silencio por el rechazo o por la vergüenza que pudiese salir por revelar la verdad. Y estas personas lo que hacen es interiorizar el sufrimiento. Entonces nosotros
que somos la iglesia de Cristo, que conocemos que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay una gracia restauradora para este mundo salvaje, como Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para poner en libertad a los cautivos, para anunciar libertad a los que están oprimidos y sanar los quebrantados de corazón. Entonces, hay esperanza para este tipo de personas. Y yo te aliento, si conoces un caso de este tipo, que tú puedas hacer la diferencia en su vida. El segundo punto dice, Hamor propone una alianza con Jacob. Eso lo puedes encontrar de los versículos 8 al 24. Hamor se dirige a hablar con Jacob y se inicia allí una conferencia entre las dos familias. Hamor dice a Jacob y a sus hijos, el alma de mi hijo anhela la hija de ustedes. Les ruego que me la den como mujer. Versículo 8. Y él les propone una alianza. Hamor propone una alianza entre matrimonios mixtos, donde esta alianza también tiene muchos beneficios. Él prácticamente les está diciendo, les ofrezco esto. Él tomó esta situación como si fuera una transacción comercial, lo que había sucedido. Él dijo, pues mira, para reparar el asunto, unamos matrimonios mixtos y ustedes, todos ustedes tendrán derecho a la ciudadanía. Pueden tener derecho a la ciudadanía, tienen libre acceso para hacer negocios, pueden adquirir propiedades. Es algo así como cuando te quieres hacer ¿cómo le dicen acá? Ciudadano de, por ejemplo, de aquí de Yatareni, ¿no? Que al hacerse ciudadano de Yatareni o cualquier municipio de aquí de Oaxaca, pues tienes beneficios, ¿verdad? Puedes comprar tu terreno, eres ciudadano, puedes hacer muchas cosas. Algo así está sucediendo ahí. Tienen derecho a la ciudadanía, pueden ser ciudadanos, tienen libre acceso al comercio, tienen el derecho de adquirir propiedades. Y de nuevo, ni Hamor ni Siquem piden disculpas. De nuevo, hay una ausencia de disculpas, no están ni siquiera avergonzados de lo que acaba de suceder. Y todavía Siquem añade, si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me pidan. Pídanme cuanto quieran, pero denme a la joven por mujer. Versículo 12. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos de Jacob escuchan el negocio que están haciendo estos hombres y dicen, ya no se sabe si ellos habían platicado anteriormente, si ellos habían tenido una conferencia entre ellos cuando su papá les dijo, ocurrió esto. No sabemos si ellos ya iban preparados, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que ellos les hablaron con engaño. Ellos le hablaron con engaño, el versículo 14, y pusieron solamente una condición. Ellos le dijeron a todos estos hombres de Siquem, a los heveos, todos los varones de la ciudad deben de someterse al rito de la circuncisión para sellar nuestra alianza. Si no aceptan eso, tomaremos a nuestra hermana y nos vamos a ir. Eso era lo único que ellos estaban pidiendo. ¿Qué es lo que hace Hamor, padre de Siquem? Entre ellos dos se encargan de convencer a todos los hombres de la ciudad, ¿verdad? Dice que se fueron a las puertas de la ciudad donde salían y entraban los hombres. Eso quiere decir que eran hombres en edad casadera o hombres que podían ir a la guerra. Todos ellos tenían que ser circuncidados. Y lo convencen a todos estos hombres. ¿Qué labor de convencimiento tenían ellos? Me imagino, ¿no? Que pues tenía mucha influencia entre el pueblo, entre esa ciudad. Y ellos le dijeron, mira, estos hombres que ustedes ven aquí no representan ninguna amenaza para nosotros. Son amigables. No hay ninguna amenaza en contra de nosotros si nos aliamos con ellos. Vamos a darle chance.
Vamos a darle chance de que se unan nosotros y todos nosotros seremos beneficiados. Él les hace esta pregunta retórica. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Versículo 23. Ahí se ve el propósito por el cual estaban tratando de reparar el daño. Encontraron una manera de beneficiarse. Entonces ellos dijeron, ya está, a circuncidarnos. Y el primero que se anotó fue Siquem, porque su alma se había pegado a Dina y estaba enamorada de ella. Sigue mencionando la escritura esta parte, ¿no? Que es difícil de entender. Hamor fue el primero en ir a circuncidarse, pero también fue el primero de entre todos los de esa ciudad en morder el anzuelo letal de la rabia y de la ira de Simeón y Leví. Lo que es interesante en esta narración, hermano, y yo me pregunto, yo observo a Jacob en todo este pasaje, lo observé a Jacob. Y Jacob, es interesante observar que Jacob permaneció en silencio, hermanos. El autor divino no habla mucho acerca de lo que dijo Jacob. Cuando sus hijos estaban negociando con Hamor y Siquem, Jacob permitió que sus hijos tomaran las decisiones importantes en ese conflicto. Dejó en las manos de sus hijos el futuro de la familia patriarcal. Él era el padre, él era el mero. Él tenía que haber hecho ese negocio con los hijos de esa ciudad, con Hamor, con Siquem y con los hombres de esa ciudad. Podemos ver de entrada entonces que Jacob fue pasivo en cuanto a su liderazgo. Fue pasivo. Permitió que, él permitió que sus hijos hicieran mal uso del rito de la circuncisión, que era una señal que Dios le había dado a Abraham. Era una señal del pacto. Consintió que eso se le diera un mal uso, que se deshonrara esta señal que Dios les había dado como pueblo, como descendencia de sus promesas. Consintió también, ¿verdad?, el hacer la alianza con estos heveos, corriendo peligro que la familia patriarcal pudiera ser absorbida por el paganismo de esa ciudad, porque ahí estaban los cananeos, los fereceos y los heveos. Entonces Jacob está como en shock. Jacob no habla, Jacob no dice nada. Y es tan así el shock de Jacob que cuando él les dice que va a haber una alianza entre matrimonios mixtos, ¿qué nos recuerda a Jacob, hermanos? ¿No recuerda a Jacob cuando vivió antes de ser casado con su padre Isaac, su madre? ¿No se acuerda que las mujeres que tomó Esaú, dice que eran paganas? Dice que esas mujeres le hicieron la vida insoportable a sus padres. Se le olvidó que él mismo tuvo que salir de allí para ir a Padán Aram y casarse con una de las hijas de Labán, su tío. ¿Qué está pasando con Jacob? Lo que podemos sacar como aplicación práctica de esta porción donde estamos ahora es que el liderazgo pasivo, el liderazgo de Jacob fue un liderazgo pasivo. Los que somos padres aquí, podemos ver que en ocasiones quizás tomamos la misma postura de ser pasivos en lo que hacen nuestros hijos. Es un buen ejemplo para tomarlo de aquí, porque un liderazgo pasivo o débil comienza en permitir ser permisivo con el comportamiento de los hijos. Ser permisivo en el comportamiento de los hijos, darles libertad a nuestros hijos. De nuevo,
Este pasaje no está enseñando que nuestros hijos no se deben de juntar con los que no son creyentes, o no deben de ir a lugares o hacer cosas que no hacen los creyentes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debe haber un propósito, una causa del por qué ir y socializar a donde vayan a ir a socializar nuestros hijos. Entonces, un liderazgo pasivo, débil, es un liderazgo permisivo en el comportamiento de los hijos. Y es obvio que Jacob está otorgando una libertad de tomar decisiones a sus hijos que está por encima de la palabra de Dios. Sus hijos, están tomando decisiones que están por encima de la palabra de Dios, no están sometidas a la palabra de Dios, porque era obvio que Dios dijo, no se pueden juntar con las demás naciones paganas, ustedes me van a hacer un pueblo separado, ustedes no pueden hacer eso. Entonces es interesante que Jacob permitió todo eso. Y eso es lo que podemos sacar de esta parte. Tercer y final punto. El engaño y la venganza de los hijos de Jacob, del 25 al 31. Simeón y Leví sabían que los hombres que habían sido circuncidados estaban con más dolor en el tercer día. No estaban en condiciones de luchar en ese momento, y ellos dijeron, es el momento que tenemos que llegar. Es el momento que tenemos que atacar. Fue el momento entonces que la ira pecaminosa de Simeón y Leví, que estaba agazapada, saltó como una fiera a la superficie para llevar a cabo su plan de venganza y devorar a su presa. Ellos fueron a la ciudad que estaba descuidada y consumaron su plan, matando a todos los hombres de esa ciudad, incluyendo al príncipe y a Hamor. Tomaron esclavos, a todos los niños, a todas las mujeres, tomaron sus posesiones y se llevaron cautivo a esos pequeños y a esas personas que estaban ahí, jóvenes, mujeres y niños. Las únicas palabras, hermanos, las únicas palabras que registra el autor inspirado que dijo Jacob, las únicas que registra el autor inspirado fueron las siguientes, versículo 30. Después de que Jacob ve la horrible escena de mortandad y ve que sus hijos llegan ensangrentados al campamento con un montón de gente, con niños y mujeres inocentes y un montón de posesiones, lo único que él puede expresar es lo siguiente. Él dice, ustedes me han traído dificultades. Ustedes me han hecho odioso entre los habitantes del país, haciéndome odioso entre los habitantes de este país. Ellos se juntarán, esa es la conclusión de él. Ellos se juntarán contra mí, nos atacarán y seré destruido yo y mi casa. Yo quiero que observemos ahí a Jacob. Jacob sigue en shock. No hay ninguna reprensión a sus hijos por la crueldad y el crimen brutal que han hecho. No hay ninguna reprensión. Tampoco expresó ninguna tristeza porque ellos habían difamado el honor de Dios, que había sido mal representado por sus hijos. Él no hace memoria ni siquiera de las promesas que Dios le ha hecho. Y lo más grave, hermanos, lo más grave es que Jacob ni siquiera hace mención de la deshonra de su hija Dina. Está en shock ese hombre. Por eso les digo que el capítulo 33, donde Jacob está erigiendo un altar para adorar a Dios, después viene este pasaje que está todo descompuesto. ¿No? ¿Qué está pasando allí? Sus hijos le respondieron
después de haber cometido este crimen, les dice a Jacob: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? La respuesta es un rotundo no. No debió ser tratada de esa manera. Pero ellos, Simeón y Leví, son responsables de su ira cruel, de la venganza desenfrenada, del odio excesivo con el que se vengaron, con el que actuaron sus hijos. De ella, de esas cosas, ellos sí son responsables. Porque después, antes de que Jacob muera y vaya a bendecir a todos sus 12 hijos, las 12 tribus, él recuerda este hecho. Y mira cómo lo cita él en el capítulo 49, del 5 al 7, cuando está bendiciendo a todos sus hijos, que representan las 12 tribus. Del versículo 5 al 7, él dice: Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entra mi alma. Ahí ya vemos un Jacob que reflexionó, un Jacob que se arrepintió, un Jacob que está reconociendo que ellos son culpables de lo que han hecho. En su consejo no entra mi alma. A su asamblea no sea una mi gloria. A su asamblea no sea una mi gloria. Porque en su ira mataron a hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita tu ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Híjole. Para terminar, lo que podemos extraer de esta parte también de la venganza de sus hijos es que, volviendo a Jacob, su actitud, Jacob está centrado en él mismo, hermanos. Jacob está centrado en él mismo, en las circunstancias. Él no es capaz de voltear a ver a Dios, las promesas de Dios, de centrarse en las promesas del pacto, centrarse en Dios. ¿Qué estuvo haciendo Jacob durante todo ese tiempo en Siquem? ¿Por qué no se fue? Primero habitó en Sucot, después en Siquem, 7 a 8 años. ¿Por qué no se fue directo con su padre Isaac a Berseba? Seguramente esa ciudad en la que estaba Jacob estuvo haciendo negocios. Estuvo ocupado haciendo negocios en Siquem y no puso atención en poner los cimientos espirituales para su familia. En pocas palabras, el tiempo en el que estuvo habitando en Siquem, lo estuvo habitando en desobediencia. Y la desobediencia a Dios siempre va a traer consecuencias, hermanos. Él no es completamente el culpable, directamente el culpable, pero tiene una responsabilidad compartida con lo que hicieron sus hijos y con lo que le sucedió a Dina. Este es uno de los pasajes más terribles, hermanos, más oscuros del pueblo de Dios, que se comportaron como unos crueles paganos. Se comportaron ellos como unos crueles paganos. Su actitud fue indigna como la de un hombre de fe, como escogidos de Dios. Y el acto de justicia supuestamente el acto de justicia que hicieron sus hijos, se convirtió en extrema venganza, lleno de violencia, donde hubo personas que no debían haber sido tratadas de esa manera, pequeños y mujeres. Ustedes saben muy bien, hermano, que la Biblia dice, ¿verdad? En Romanos 12, dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. No se venguen ustedes mismos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice Dios.
No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence el mal con el bien, dice Romanos 12. No olvidemos, hermanos, que este hombre, Jacob, es el que luchó con Dios y prevaleció. Él es el hombre que luchó con Dios y prevaleció. El hombre a quien Dios escogió y le dio sus promesas. Sin embargo, podemos ver que en la vida de Jacob había una apatía, una tibieza en las cosas de Dios. Empezó a ser atraído por las cosas del mundo. Su fortaleza espiritual empezó a mermar y lo llevó a caer en un bache espiritual. No solo a él, sino a su familia. Yo creo que si nosotros analizamos bien esta narración, nosotros estamos viviendo circunstancias y eventos en nuestras vidas en que quizás nos identifiquemos con estos personajes. Tomar venganza por nosotros mismos. Nuestro liderazgo en casa quizás es débil y hay permisividad para hacer muchas cosas. Podemos sacar muchas lecciones de este pasaje. Pero como les mencioné al principio, hermanos, en este pasaje en particular no se menciona a Dios en ninguna ocasión. No hay mención de Dios. Dios está ausente. Y si se dan cuenta, todos los que son mencionados ahí están persiguiendo sus pasiones. Están persiguiendo solamente sus pasiones, sus pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Siquem solamente siguió sus impulsos pecaminosos. Violó a Dina. Dina, jovencita inexperta, ¿verdad?, quiere ir, buscar, socializar, que no es pecaminoso, pero fue una mala decisión. Está pensando en ella. Está pensando solo en ella. Los hijos de Jacob solamente llevaron a cabo lo que había en su corazón: la ira, el enojo, el desenfreno, matar, vengarse. Todos están siguiendo sus pasiones. Todos están siendo guiados por sus pensamientos. Es triste este pasaje, es muy triste y es muy difícil, hermano, absorberlo. Pero está en la Biblia. Pero la Biblia también nos describe, hermanos. Este pasaje está teñido de pecado. Pero también la Biblia nos describe el pecado, como alguien que está agazapado a la puerta, dice. El pecado es como algo que está agazapado a la puerta, dispuesto a brincar. Es un depredador el pecado. El pecado es un depredador. La Biblia usa la figura de que el endurecimiento del corazón, usa esta figura para describir el endurecimiento del corazón como el efecto que tiene el pecado sobre nosotros. Un corazón endurecido es porque ya ha sido tomado por el pecado, por la influencia del pecado. Por eso Hebreos 3:13 dice: tengan cuidado, hermanos, no sé que en algunos de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hay una solución, gracias a Dios, hay buenas noticias para nosotros. Hay una solución mayor que está fuera de nosotros para poder combatir contra el pecado, para poder combatir con la carne, para mortificar la carne. Tenemos buenas noticias. Jesucristo nos ofrece victoria sobre el pecado. Jesucristo nos ofrece victoria sobre el pecado. Él dijo: en verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, que fue lo que cantamos hace rato. Hay buenas noticias para combatir el pecado. Noticias que están fuera de nosotros, de nuestra capacidad, en alguien mayor que nosotros, que es Cristo. El pecado esclaviza. Jesús nos liberta. Jesús nos liberta. Alguien dijo esta frase muy interesante, que quiero terminar con ella. Dice, nuestro pecado es sumamente obstinado. Nuestro pecado es sumamente obstinado, pero no tan obstinado como la gracia transformadora de Dios.